días y bienvenido, ¿cómo estás? Carmen, buen día. Pues fíjate que no acostumbro comentar iniciativas que no se presentan. Porque, ¿Salvo este caso? A ver. Pero en este caso me fue obligado a comentar una que sí se presentó, pero luego se retiró, Carmen. Me refiero a la que el jueves de la semana pasada, el grupo parlamentario del PRD, así está firmada y la tengo frente a mí, estuvo en la Gaceta Parlamentaria del pasado jueves, repito, en el Senado. El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática presentó y luego retiró una iniciativa con proyecto de decreto para expedir lo que ellos llaman o llamaban la ley para la reforma del régimen político. Ley para la reforma del régimen político. Y de inmediato cuando la vi, Carmen, vino a mi memoria y vendrá la tuya, y quizá la del público que nos escucha, aquella ley, extraña ley, que hace 7 años, el entonces senador Manlio Fabio Beltrones presentó ante la misma Cámara de Senadores, la legislatura de aquel entonces, la que iniciaba en el año 2006, después de las tormentosas elecciones presidenciales de aquel año, pues el senador Beltrones presentó una ley para la reforma del Estado, ¿te acuerdas? Esa ley causó pues mucha polémica porque se decía, oigan, ¿cómo que una ley para hacer leyes? Porque lo que aquella ley para la reforma del Estado establecía era la obligación para las cámaras del Congreso de la Unión de instalar una serie de foros de debate, de análisis, a partir de los cuales surgieran iniciativas en cada uno de los temas que se iban a discutir. La ley para la reforma del Estado, termino el recordatorio para pasar a lo actual, dio origen a la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos, a los grupos de trabajo. Con el paso del tiempo y a lo largo del 2007 y 2008 se fueron desarrollando las discusiones, los debates, y quizá el principal resultado de la ley para la reforma del Estado del entonces senador Beltrones y de aquella CENCA, la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos, Carmen, haya sido la reforma electoral de 2007-2008, que no fue poca cosa. Hubo otras reformas en materia penal, en materia de derechos humanos, pero sin duda en términos políticos el resultado relevante y que queda ahí fue la reforma electoral de 2007-2008, repito. Bien, pues ahora el grupo parlamentario del PRD presentó esta propuesta, esta iniciativa para expedir una ley para la reforma del régimen político. ¿Y de qué se trataba en concreto, Carmen? Y esto es lo interesante. Lo que dicen los que escribieron esta iniciativa es que la reforma político-electoral en curso es de tal importancia y ya de tal complejidad que más vale, decían ellos, poner un alto en el camino y reordenar la agenda. Y en concreto lo que proponían era una nueva agenda. Aquí la tengo frente a mí. Ellos proponían, por ejemplo, que en lo que resta de este primer periodo de sesiones, el que está en curso en las cámaras del Congreso, solamente se trataran los temas relativos a las leyes reglamentarias que derivan de la reforma política promulgada en agosto del año pasado. Me estoy refiriendo, Carmen, a las candidaturas independientes, a la consulta popular y a la iniciativa ciudadana, que siguen pendientes de reglamentación. Proponían que en un segundo momento, que sería en el próximo periodo ordinario de sesiones, el próximo en el sentido del año que entra, el periodo que dará inicio el 1 de febrero y deberá culminar el 30 de abril del año 2014, se discutiera y aprobara todo lo relativo al sistema electoral. La discusión que nos tiene ahí atorados a todos estamos en esto, desde luego, y desde luego a muchos más. Se discutiera la creación del INE, el Instituto Nacional Electoral, si es que va a haber Instituto Nacional Electoral, y todo el conjunto de cambios que se están pretendiendo introducir tanto en la Constitución como en el COFIDE. Y finalmente, que en el periodo de sesiones de septiembre a diciembre de 2015, no de 2014, o sea, en pocas palabras, que se dejara pasar la elección de 2015, que será en julio,
y después de que pasara la reforma de 2015, la elección de 2015, entrar a discutir el cambio al régimen político. Al primero que yo le escuché en un evento público esta agenda y esta idea de reordenar la agenda, esta propuesta de poner ahora nuevas fechas, fue al senador Manuel Camacho, también del PRD. Veo que aquí está expresada la idea que él expuso en un evento en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pues, Carmen, me parece que esta iniciativa valía la pena haberla discutido, porque además proponía de manera abierta, clara, precisa, que ya el Pacto por México dejara de ser el espacio del debate, de la discusión para la reforma político-electoral, y claramente lo dice en todos sus términos, que estos asuntos fueran retomados directamente por las cámaras del Congreso de la Unión a través de sus comisiones ordinarias de dictamen. Ni siquiera proponen, como si se hizo hace 7 años, la creación de comisiones especiales, de una comisión ejecutiva de negociación. No, los senadores perredistas en esta iniciativa presentada y luego retirada nos decían que el Congreso asuma plenamente sus facultades como impulsor, como el órgano facultado para la aprobación de reformas constitucionales, facultad que comparte desde luego con las legislaturas de los estados, y como poder legislativo con capacidad para emitir las leyes, entre ellas desde luego las leyes electorales. Esta reforma, Carmen, pues no prosperó. De última hora, o a las pocas horas mejor dicho, la retiraron. Seguimos en la incertidumbre sobre los tiempos, los movimientos, pero sobre todo el sentido y alcance de la reforma electoral, si es que va a haberla. Pero por lo pronto, Carmen, no hay que dejar de manifestar preocupación, y con esto cierro el comentario de hoy, porque la próxima semana, como se ha comentado en los medios aquí mismo, en este espacio, concluirán su mandato el consejero presidente del Instituto Federal Electoral, el doctor Leonardo Valdez Zurita. Concluirán su mandato 3 consejeros más. El mandato concluye por disposición constitucional y de ley, y el IFE quedará entonces con solamente 4 consejeros. Porque la vacante que dejó la renuncia de Sergio García Ramírez, Carmen, pues no ha podido ser cubierta. De 9 consejeros, a menos que ocurra un milagro, casi diría yo, y en la Cámara de Diputados se pongan de acuerdo esta semana para emitir una convocatoria que tendría que tener plazos ya muy breves y poder elegir a más tardar pues el 29 de octubre, se me ocurre a mí, porque si el día 30 concluye el mandato de los que mencioné, de los funcionarios que mencioné, pues el día 31, si la Cámara no ha nombrado a quien deba ocupar esos cargos, a quienes deban ocupar esos cargos, Carmen, pues entonces el IFE quedará no mocho, sino súper mocho. Si hace algunos meses, tú lo recordarás, se hablaba de ese IFE mocho porque la Cámara se tardó más de un año en nombrar a 3 consejeros, pues ahora se quedará súper mocho porque le faltarán 5. ¿Puede el Consejo General del IFE sesionar legalmente con solamente 4 consejeros? Sí, sí puede. El Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales así lo dispone. El día 31 de octubre, de ser el caso, al que cada vez nos aproximamos más, los 4 consejeros que sigan en funciones deberán celebrar sesión de pleno del Consejo General, en presencia de los partidos políticos, de los representantes del Poder Legislativo, en presencia del secretario ejecutivo, que en este caso actuará como una especie de fedatario, para elegir de entre ellos, de entre los 4, a quien se ocupe provisionalmente el despacho de la presidencia del IFE. Tendremos un presidente interino en el IFE. No será la primera vez, ya tuvimos esa figura cuando renunció Luis Carlos Ugalde en el año 2000, finales del 2007, principios del 2008, y entró en su lugar el entonces consejero electoral Andrés Albo. Pero en ese entonces estaban el resto de los consejeros, o sea, Andrés Albo fue elegido por el voto de 7 de sus compañeros consejeros electorales. Mientras que en este caso, de entre los 4, pues tendrán que decidir uno. Y como el consejero presidente por mandato de COFIPE, Carmen,
no puede formar parte de las comisiones permanentes del Consejo General, que se integran obligadamente por 3 consejeros, pues mientras la Cámara no elija a los que deban ocupar los cargos vacantes y al consejero presidente, vamos a tener la extraña situación, Carmen, de que todas las comisiones del Consejo General del IFE, las comisiones permanentes, estarán integradas, sí, por 3 consejeros, pero los tres que se quedan estarán en todas las comisiones. Vaya manera de meter al IFE en problemas por esta omisión, por esta falta de acuerdo, por este incumplimiento, a mi juicio, injustificado casi desde cualquier punto de vista, en el cumplimiento de la Constitución y de la ley. Que haya una reforma en discusión, que haya la posibilidad de transformar al IFE, Carmen, no suspende en forma alguna la Constitución, ni releva de responsabilidad a los señores diputados que debieran ponerse a trabajar de inmediato a ver si todavía pueden darle al IFE lo que se debe hacer conforme a la Constitución. Los 4 consejeros, el consejero presidente. Esperemos que puedan hacerlo, Carmen. Ahí está, Jorge Alcocer, gracias por el comentario y buenos días. Carmen, buenos días.